En la clase de hoy voy a dar un tema que me han pedido algunos estudiantes que grabara, que es cuándo se usa got con el verbo to have, como cuando decimos I've got o I have got. Este es un tema que me pidieron hace tiempo algunos estudiantes. Siempre que me piden que grabe alguna clase, yo lo anoto en una lista de pendientes. Y a veces demora bastante, porque tengo una lista grande de pendientes, pero al fin de cuentas siempre termino tratando de grabar las clases que me piden. Así que hoy vamos a ver cómo usamos got con have. Bueno, antes que nada vamos a rever que to have significa tener. Así que el verbo tener es el verbo to have en inglés. To get significa obtener, ¿sí? I will get a new job. Voy a obtener un trabajo nuevo. I will get a present on my birthday. Voy a obtener un presente, un regalo en mi cumpleaños, ¿sí? Voy a ganar. También to get puede ser como ganar, obtener el sentido de ganar algo. I will get a present. Voy a obtener o ganar un presente. Ahora, to have got, o sea, el verbo to have con el participio pasado de get, que es got, ¿sí? Sería haber obtenido, ¿bien? Si get es obtener, to have got es haber obtenido. Pero también to have got significa también tener, ¿sí? Al igual que simplemente to have. Entonces recuerden que to have got es lo mismo que decir to have, en sentido de tener, ¿bien? Ahora, hay algunas aclaraciones que es importante tener en cuenta. Como sabrán, en inglés muchos verbos se contraen con el sujeto, o sea, con el pronombre personal, ¿verdad? Por ejemplo, I have, ¿sí? Queda I've, ¿sí? I am, yo soy, queda I'm, ¿verdad? Se suele contraer así porque se ahorra una sílaba en el lenguaje hablado, ¿sí? Otro ejemplo, I will go, que significa yo iré, queda I'll go, ¿bien? Tenemos una clase dedicada a las contracciones más comunes en inglés, que es una clase vieja que la pueden encontrar en el índice de clases. Bueno, ahora que les recordé lo de las contracciones, quiero que vean cómo cuando nosotros contraemos el verbo to have, si queremos usarlo en sentido de tener, necesitamos colocar la palabra got para que signifique lo mismo. Por ejemplo, acá vamos a ver los ejemplos para que quede bien claro. He has a black car. Él tiene un auto negro, ¿bien? He has a black car. El verbo es to have. Has es tiene. Ahora, si yo contraigo el verbo has con el sujeto que es he, queda his, ¿bien? Esta contracción es correcta, his. Pero miren cómo queda. He's a black car. Incorrecto. La contracción es correcta, pero ¿qué sucede? Sucede que he has y he is se contraen exactamente igual. Queda his, ¿sí? O sea, si yo digo él tiene y él es, los dos se contraen como his. Entonces queda confuso, ¿verdad? Fíjense, he's a black car. Yo lo que entiendo con esa frase es, él es un auto negro, ¿verdad? No se entiende que él tiene un auto negro, se entiende que él es un auto negro. Por eso es incorrecto. Entonces, cuando nosotros contraemos el verbo to have con el pronombre, necesitamos agregarle got para que se entienda que estamos haciendo referencia al verbo tener, ¿sí? Bueno,
Entonces, esta primera oración, ¿sí? He has a black car, si la deseamos contraer, necesitamos agregarle pues la palabra got, ¿bien? Para que signifique lo mismo. Así que, he has a black car, él tiene un auto negro, contraído queda he's got a black car. Él tiene un auto negro. Esta frase y esta son lo mismo, significan lo mismo. Y la que es incorrecta es esta del medio, la contracción del verbo to have sin el got, porque acá se sobreentiende no que estamos hablando de tener, sino hablando de ser, que él es un auto negro. ¿Bien? Así que con eso quiero que vean cuál es la utilidad y cuál es la función de poner got cuando hablamos de tener. ¿Bien? Otro ejemplo. Mike's got a big house. Mike's got a big house. Mike tiene una casa grande, ¿sí? Bien, esto como el primer ejemplo podríamos simplemente decir Mike tiene, Mike has a big house. Bien, pero si deseamos contraer el verbo to have, has, ¿sí? Y decir Mike's, aquí está contraído. Este apóstrofe S hace referencia a la palabra has, ¿sí? Que significa tiene. Pues aquí si está contraído, nuevamente lo que les expliqué, para que no se confunda con el verbo ser, tenemos que agregar got, ¿bien? Para que quede claro que estamos hablando de tener y no de ser. Pues entonces, Mike's got a big house. Mike tiene una casa grande. Bien, ahora otro ejemplo más, pero esta vez usando el pronombre yo, I. I've got a new job. Yo tengo un trabajo nuevo o un empleo nuevo. ¿Bien? Pues acá vieron, I have se contrae con I've. ¿Sí? Decir I've sin el got. Si quitamos el got, I've a new job, queda feo. No queda bien. No se usa. ¿Bien? Así que si contraemos el verbo to have con el pronombre, le tenemos que agregar got, ¿sí? Para indicar que tengo, yo tengo. I've got a new job. Yo tengo un empleo nuevo o un trabajo nuevo. En cambio, si deseamos no contraerlo, simplemente decimos I have, así. I have a new job, un trabajo nuevo. Sin el got ya no lo precisamos, no necesitamos agregarlo. ¿Bien? Así que entonces recuerden que el got, para indicar tener, se usa cuando el verbo to have está contraído con el pronombre, o sea, con el sujeto. ¿Bien? Bueno, vamos a leer las oraciones de vuelta. He has a black car. Él tiene un auto negro. He's a black car. Incorrecto, porque esto se entiende, él es un auto negro. He's got a black car. Correcto. Mike's got a big house. Mike tiene una casa grande. Y la última, I've got a new job. Tengo un empleo nuevo. Bien, espero que les haya gustado la clase y después de este retraso de más de un mes en publicar clases por causa de la rutina nueva, después de la mudanza, de algunos viajes y algunas otras cosas, voy a continuar pues con los cursos de idiomas. Nos vemos en la clase que viene.